Hola hermanos, buenos días, bienvenidos a la casa del Señor. Es un salón de fiestas, pero hoy se convierte en la casa de nuestro Señor porque estamos reunidos en torno a Él. Como dice la palabra de Dios en Jeremías 4. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuelve a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y si jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid: reunidos y entremos en las ciudades fortificadas. Y así es, amén. Y así es como dice la palabra de Dios. Hoy estamos pregonando, estamos juntos para aprender de la palabra de Dios y poderla decir a todos nuestros amigos, familiares, conocidos. Así es que pues pongamos en manos de nuestro Señor este culto para que nos dé palabra para poder hacerlo. Señor, te damos gracias porque tú nos has traído hasta aquí el día de hoy, Señor, a pesar de todas nuestras tribulaciones. Estamos aquí, Señor, para darte gloria y honra a ti, mi Señor. Solo a ti, Señor, que eres poderoso, Señor. Tú eres el que nos has traído hasta aquí, nos has movido nuestros corazones y nos has puesto que nosotros hagamos tu obra, Señor, en este mundo, Señor. En esta campaña, Señor, hemos sido confrontados, Señor. Estos hermosos devocionales que hemos tenido día a día, Señor, nos han confrontado a que tenemos que entregarnos en amor a ti, Señor. Tenemos que conocer tu palabra y sobre todo darte gloria a ti, mi Señor. Así es que por eso hoy estamos reunidos a ti, Señor, para darte gloria y honra a ti, mi Señor, que tú eres todopoderoso. Te pedimos por nuestros hermanos que han de estar por llegar, que apresure sus pasos, y los hermanos que no están aquí presentes, Señor, que se congreguen a ti, Señor, con ellos, Señor. Dícelos en todo momento, Señor. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos en tu nombre, en el Salmo 92. Es que, hermanos, pues los invito a alabar a nuestro Señor. Así es que, pues, alabemos, hermanos. Buenos días, mis hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios con este cántico que hemos estado cantando estos últimos domingos. Nada es imposible para Dios. Sabemos que una de las características de Dios que más podemos ver es que es todopoderoso, entonces podemos confiar en Él. Tenemos la confianza y tenemos esperanza en Él. Cantemos, mis hermanos. Hoy te doy gracias, mi Señor. Tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré. Mi alma en ti confía, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza.
Hoy te doy gracias, mi Señor. Tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré. Mi alma en ti confía, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza. Amén, mis hermanos. Nos acercamos a ti, nuestra fuerza es tu gozo, Señor. Ante ti venimos, oh Dios, pues fiel y grande eres tú, y todos a una voz cantamos al Señor. Santo eres, Señor, Dios poderoso. Tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso. Tu amor nos llena de gozo. Tu amor nos llena de gozo. Nos acercamos a ti, nuestra fuerza es tu gozo, Señor. Ante ti venimos, oh Dios, pues fiel y grande eres tú, y todos a una voz cantamos al Señor. Santo eres, Señor, Dios poderoso. Tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso. Tu amor nos llena de gozo. Tu amor nos llena de gozo. Se escuchará en todo lugar un canto nuevo para adorar. Se escuchará en todo lugar un canto nuevo para adorar. Y todos a una voz cantamos al Señor. Santo eres, Señor, Dios poderoso. Tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso. Tu amor nos llena de gozo. Tu amor nos llena de gozo. Santo, santo, santo y poderoso, santo, santo Dios. Santo, santo, santo y poderoso, santo, santo Dios. Amén, mis hermanos. Amén. Damos gracias a Dios, a Dani y Ale por llevarnos en oración. Y como dice la hermosa alabanza, todos a una voz cantamos, dándole gracias a nuestro Señor que por Él estamos aquí, por tanto amor que Él nos tiene. Pues dice el Salmo 30 en el versículo 11 y 12,
Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. Así es que, hermanos, pues alabemos a nuestro Señor en todo momento, no nada más hoy, sino de lunes a domingo, de domingo a lunes, en todo lo que hagamos, que sea Dios el que nos lleve, que sea Dios en nuestro corazón el que nos indique el camino a seguir. Y por lo mismo, como Dios nos ha indicado, pues que oremos los unos por los otros en esta hermosa comunión que somos como iglesia, en esta pequeña iglesia naciente, pero con mucho amor. Así es que, hermanos, pues los invito a, si tienen alguna petición de oración, poderla expresar en esta pequeña comunidad para que oremos unos por los otros. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declara en tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer una vez más? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí.
aquí estoy. Mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Amén, mis hermanos. Bueno, hermanos, pues es tiempo de nuestra profesión de fe. Si traemos una Biblia, tomémosla con la mano derecha, puede ser impresa o puede ser digital. Alcémosla y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie le evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Pues demos paso a nuestro pastor. Estar nuevamente aquí con todos ustedes. Así que retomemos eso de la cultura oriental. Volteé con el de junto, inclínese, dándole gracias a Dios por estar juntos nuevamente. Pues ya ve que el COVID nos vino a traer esto, ¿no? De diferencia. Llamados a la comunión. Se activó mi teléfono y estaba yo escuchando el culto de Oreb hace ratito, perdón. Llamados a la comunión. La bendición de ser comunidad. O también le podríamos llamar solidario o solitario. ¿Qué se quiere ser? Y bueno, está interesante, seguimos en la campaña, seguimos ahora con la letra C, ¿sí? Proclamar, enseñar, servir, y ahora C. ¿Qué es la C? Comunidad, comunidad. Y antes de ir propiamente al pasaje, les quiero platicar de dónde viene todo esto. El pasaje que vamos a ver hoy es de Eclesiastés, es decir, del Antiguo Testamento. ¿Y de dónde viene? Pues Eclesiastés quiere decir el predicador. Así que Salomón aquel que inteligentemente le dijo a Jehová, cuando él le preguntó, ¿qué quieres? Dijo, sabiduría. Sabiduría, pero ¿qué creen? Que después el Salomón, condenado, lo que hizo es hacer a un lado la sabiduría de Dios y querer ser él por sí mismo. Salomón se alejó de Dios, enseñó públicamente sus experiencias de esto, de ese alejamiento, y ¿qué creen? Las lecciones aprendidas de este alejamiento de Dios. En contraste con otro libro que también es de él, que es precioso, que se llama Proverbios. Proverbios lo escribe al inicio de su reinado. Y Proverbios nos habla de la bendición de estar en comunión con Dios, en la sabiduría que viene de Dios. Así que de eso nos habla Proverbios, que es precioso, y en Eclesiastés, ¿qué leemos? Leemos acerca de la sabiduría natural, la sabiduría del hombre. Más bien la falta de sabiduría del hombre, ¿verdad? Que procura encontrar la verdad y la felicidad apartado de Dios. Y fue escrito después de ese periodo. En los proverbios, ¿qué encontramos? Gozo. Se nota el gozo de Salomón. ¿El gozo de qué? De estar en comunión, de tener comunidad, de hacer comunidad con Dios. Y en cambio en Eclesiastés escuchamos una nota de tristeza, de desaliento y de perplejidad al ver el fracaso de la sabiduría humana para resolver los problemas humanos y obtener así la felicidad perfecta. ¿De dónde viene ese alejamiento? Fíjense, ¿de dónde viene ese alejamiento que tiene Salomón? Esto lo encontramos en Primera de Reyes, del capítulo 11, versículos 1, 2 y 4, que voy a leer. Dice, ahora bien, fíjense, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas ni a ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán en el corazón para que sigan a otros dioses. Y no obedeció.
no obedeció, se unió con otras, y con otras, y con otras, y con otras, y con otras, así hasta 1000, 700 esposas, no más, ¿para qué? 700. Y 300 concubinas. Como en los pronósticos deportivos, yo creo era más lo que se acumula esta semana para el rey Salomón. Y en efecto eso ocurrió. Llega viejo y las mujeres le pervierten el corazón, de modo que él siguió a otros dioses. Hizo altares, puso incienso y adoró a otros dioses. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él no siempre fue fiel al Señor, pero Dios sí fue siempre fiel. Así que Salomón tiene riquezas, es el rey, o sea, dice uno, bueno, 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, y como decía el clásico, y todas comen, y todas comen, así que el Salomón tenía pues para sufragar los gastos de ese inmensísimo harem, así que era riquísimo, pero había sido poco inteligente. Así que comienza esa investigación, vamos a ver cómo es la vida sin Dios. Y después resulta que el mismo Salomón dice, todo es vacuidad, es decir, todo es superficial, todo es falso. Como ahora, ¿no? Que, andas bien fashion, todo es traer, la marca, dice, ¿no? Pues cubre igual un pantalón de marca y uno que no es de marca, ¿verdad? Pero en fin, ahora hay gente que pone todos sus anhelos en eso, ¿no? Bolsas carísimas de miles de pesos, ¿no? No sé, Louis Vuitton, una bolsa de $14,000 que traía el otro día una celebridad y ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso es, dice Salomón, es vacuidad. Él se da cuenta que todo es vacuidad, todo es indignante y todo finalmente carece de valor. Pero aprendió por las malas, ¿verdad? Aprendió por las malas. Sin la bendición de Dios, la sabiduría, la posición y las riquezas no satisfacen. Antes, por el contrario, traen insatisfacción, infelicidad, depresión, soledad, fatiga y decepción. Por eso escribe Salomón y así empieza Eclesiastés. Eclesiastés 1, versículos 2 y 3 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ese es Salomón, es la presentación de esto que nos está diciendo. Pero oigan, hay palabra dura, ¿verdad? Palabra dura, pero hoy toca otra, hoy toca una palabra de gozo, hoy toca una palabra bonita, pero tenemos que saber de dónde carambas sale esa palabra bonita, porque antes de escribirla, Salomón escribe algunas cosas interesantes. ¿Cómo qué? Fíjense, en el mismo capítulo 4, previo al pasaje que vamos a estudiar, Salomón escribe, me fijé entonces en otro absurdo de la vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Ay, está fuerte, ¿no? ¿En qué me afano? ¿En qué estoy poniendo mis esfuerzos? ¿En qué estoy poniendo mis anhelos? ¿En dónde? Y dice una cosa preciosa, que ese pasaje que es fuerte, que es duro, pero dice una cosa interesante. Me abstengo de las cosas buenas. ¿Qué serán las cosas buenas, mis hermanos? ¿Qué se les viene a la mente cuando pregunto, ¿cuáles serán las cosas buenas? Tiempo en familia, disfrutarnos en familia. Es decir, las cosas buenas no se viven en soledad, las cosas buenas se disfrutan en comunidad. Las cosas buenas se disfrutan en comunión, quiere decir esto, teniendo algo en común con alguien. Yo me acuerdo, los que me conocen ya de tiempo, le voy al Atlas. Y dicen, ¿cómo le vas al Atlas? 70 años sin campeonato. Pues sí, pero no lo puedo explicar. Es algo que no se puede explicar, le voy al Atlas. Y yo me acuerdo uno de los partidos que más disfruté, que he ido presencialmente a disfrutarlo,
fue un Atlas América en el Estadio Azteca. Que dice, ya vamos a salir de pleito, ¿verdad, mi hermano? Porque el hermano es americanista, así como el hermano Iván también, ¿no? Y entonces llegamos con nuestras playeras del Atlas. Fíjense qué interesante, es identidad. Ahí estamos mostrando identidad. Llegamos a la taquilla y nos vendieron automáticamente el boleto donde estaba la porra visitante. ¿Por qué? Porque nos identificaron. Dijeron, ¿estos? Bien curioso porque hasta me entrevistaron para la tele. Oiga, ¿y cómo estuvo el viaje de Guadalajara para acá? Le dije, no, yo soy chilango. Yo vivo aquí en la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué le va al Atlas? Identidad. Y después nos juntamos con la porra, con gente que no conocíamos, pero que teníamos algo en común. Y me encontré una cosa bien curiosa. La sección francesa de la porra del Atlas. Van a decir, ¿cómo es eso? Sí, jóvenes que vienen de intercambio a estudiar, de Francia, venían a la Universidad de Guadalajara y ahí se enamoraron del Atlas. Entonces teníamos problemas de idioma, ¿sí? Teníamos problemas de comunicación, pero teníamos algo en común y eso nos hizo que nos disfrutáramos mutuamente. Entonces empezamos a preguntar de Francia y ellos de cómo era vivir en Chilangolandia. Así que esos son los pequeños detalles. Las cosas en común nos permiten juntarnos con la gente que tiene cosas en común con nosotros y disfrutarnos juntos. Por eso ahora sí, si me haces favor, Héctor, de poner el versículo. Bueno, los versículos. Por eso dice, y por eso les digo que esta es palabra de gozo, es de gozarnos. Más valen 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, nos dice en la versión Reina Valera. Pero en la versión, nueva versión internacional, que es la que estamos utilizando en esta campaña, dice, más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Por si caen, el uno levantará al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo se calentará? Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir y la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, danos palabra de gozo, Señor. Danos en nuestro corazón la posibilidad de gozarnos en tu presencia, Padre bendito, y de gozarnos también en vivir en una comunidad cristiana, Padre bendito. Te damos gracias por esta enorme bendición y te pedimos que nos hables tú hoy. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya que estoy ahora con los recuerdos, nos regresamos a la 9, Héctor. Ahí que se quede, sale. Dice, más valen 2 que 1 porque obtienen más fruto de sus esfuerzos. Ya que estamos en los recuerdos, yo recuerdo, jugué fútbol americano en el equipo Águilas Blancas del Poli. Y en pretemporada nos llevaban a la Marquesa a hacer cross. Era un trayecto a través de montaña, que era muy curioso porque hace mucho frío en la Marquesa. Y así que amanecíamos ahí entre -2 y +2 grados, era la temperatura en que llegábamos a correr temprano. Y nos asombraba porque nuestro entrenador con su jersey caladito, sin suéter, así caladito, y arreándonos a todos. Y nos asombraba también porque cuando corríamos, al llegar a la meta, él ya estaba ahí. ¿Cómo llegaba? ¿Quién sabe? Nunca lo supimos, pero él ya estaba ahí checándonos el cronómetro a ver quién se tardaba más y quién se tardaba menos. Sí, pero era común, lo disfrutábamos mucho porque íbamos los sábados a hacer cross. Nos juntábamos en diferentes carros y nos íbamos en caravana hacia la Marquesa. Y ahí, pues a veces nos atoraban algunas quequitas o algunas cosillas por ahí, pero sí, habitualmente no, y regresábamos pronto. Y un día, ya de los últimos que llegábamos, llegamos y la llanta delantera izquierda del bochito en el que íbamos 6 así bien apretaditos,
pero 6, ponchada. Y volteamos y, oye, ¿y los otros? No, pues ya se fueron. ¿Traes gato? No. Oye, pero son las 6 y feria de la mañana casi, porque llegamos a las 5 a correr. No, pues no, hay que esperar a que alguien llegue aquí, a este paraje solitario, para ver si nos prestan un gato. Y entonces, no, ahora sí que nos volteamos a ver. No, tú ponte aquí, tú ponte aquí, tú ponte aquí, tú ponte aquí, tú atento afloja las tuercas, y cuando levantemos el carro, cambias la llanta así, pero rápido. Así que entre los 6 cambiamos la llanta sin gato. Así, 1, 2, 3. ¡Ah! De eso trata el pasaje, mis hermanos. De eso trata el pasaje. Mejor 2 que 1, siempre, por supuesto. Mejor 2 que 1, mejor 5 cargando y 1 cambiando, que quedarnos esperando a ver a qué horas llega el gato. Pero así, fíjense qué interesante, ¿no? Teníamos que coordinarnos en tiempo y en lugar para cargar. Teníamos que tener un líder que nos dijera 1, 2, 3. Teníamos que tener resistencia, porque no era el esfuerzo inicial y después soltarlo, era aguantar cargando. ¿Sí? Y debíamos de tener a alguien que fuera rápido y eficaz para los birlos y cambiarlo. Es decir, necesitábamos un trabajo de equipo y trabajo coordinado. Y solamente fue posible porque estábamos alineados. Es decir, teníamos una meta en común. Teníamos un objetivo en común y cada uno estaba dispuesto a hacer lo que le tocaba hacer para alcanzar esa meta. Más valen 2 que 1. Este pasaje se predica mucho en los cultos de acción de gracias de los matrimonios, mi hermano. Sí, mucho. Yo creo que es el pasaje más predicado para los cultos de acción de gracias de los matrimonios. Y sí, ¿en dónde más tiene sentido esto que en un matrimonio? Más valen 2 que 1. Porque, ¿qué creen? Nadie puede suplir el papel del otro. Nadie puede suplir el papel del otro. Cada quien tiene un papel que cumplir. Cada quien tiene que aportar la parte que le toca para cumplir, pero se requiere que tengan una meta en común. Porque si no, son esfuerzos que se dispersan. Se requiere entonces tener comunión. Eso es lo que quiere decir comunión, tener cosas en común. El pasaje se predica entonces, les digo, con frecuencia. Y en la iglesia, ¿qué creen? Esto ocurre también en la iglesia. Necesitamos comunión y vivir en comunidad, es decir, tener cosas en común. Le tenemos que pedir a Dios que nos ponga el querer como el hacer. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos en común? Aquí no hay que buscarle mucho. Es Cristo Jesús. Es nutrirnos de su palabra, es recibir el pan de vida, el agua viva. No sé si mencioné hace unos 2 cultos, creo, a Santiago Benavides. Tiene una canción que me gusta que le canta a la Biblia. Sí, que la Biblia ya se cambió, se puso hasta jeans por algunos forros que son así como de mezclilla. Ya cambió el tipo y todo eso. Y fíjense que dice la canción de Santiago Benavides: distinguir lo que es la nutrición espiritual verdadera de la chatarra espiritual, de la comida chatarra espiritual. Eso está interesante. Oiga, ¿y eso dónde? Pues en la iglesia. ¿Dónde más? En la iglesia. Buscando crecimiento espiritual, leyendo la palabra de Dios, preguntando, porque a veces decimos, oiga, ¿puedo tener dudas? ¿Sí? Este señor que ahora
Dani, y lo voy a utilizar de ilustración. Este señor tiene dudas y es bien válido que tenga dudas. Y a veces los cristianos decimos, oiga, si yo planteo que tengo dudas, ¿tengo poca fe? No, es bien válido decir tengo dudas y vamos a resolver las dudas. Pero ¿a dónde acudimos? A la fuente de la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. No es pecado sentir dudas, ¿sí? No es pecado tener dudas. Yo me acuerdo y no dejo de acordarme nunca de la pregunta que me hizo Giovanni hace como 5 años. Ibas a empezar apenas la carrera, ¿no, Giovanni? Oiga, ¿es compatible la ciencia con la fe? No son incompatibles. La ciencia apenas nos está explicando lo que ya hizo Dios. Apenas. Y vamos así en chiquitito, ¿verdad? Y cuando empezamos a buscarle, nos terminamos por maravillar. Así que la duda no es falta de fe. Es válido tener dudas. Pero ¿dónde buscamos resolver las dudas? ¿En la comunidad o fuera de la comunidad? Porque lo que está fuera probablemente nos aleje más de la comunidad. Por eso necesitamos vivir en comunidad, gozarnos en comunidad. ¿Y qué creen? ¿A poco no es padrísimo? Hace 8 días estuvo muy bonita la comida. Nos gozamos. Yo pude ser testigo otra vez de la multiplicación de las cosas. Todos nos llevamos un poquitito, ¿va? Porque sobró. Es decir, comimos todos a llenarnos y sobró. Se recogieron todavía las 12 canastas de las que habla la palabra de Dios. Qué bendición tan grande. Y gozarnos de los dones y los talentos de los hermanos de juntos. Que la tapioca estaba riquísima, el chicharrón no se diga, el guiso de la hermana. Es decir, se multiplica el gozo cuando lo hacemos en comunidad. Por eso esta palabra es palabra de gozo. ¿Qué otra cosa se puede multiplicar? El resultado del esfuerzo, mis hermanos. El resultado del trabajo. Todo eso se puede multiplicar. Así que tener comuniones, tener cosas en común. Tener comunión es un fundamento de unidad. Y en el caso de los cristianos, ¿qué es esa cosa en común? Es Cristo, es la persona de Cristo, es Dios mismo encarnado que vino por nosotros. Y hay palabras tristes también y fuertes en la Biblia, ¿verdad? Jesús hace una predicación, uno de los pasajes más tristes, hace una predicación que confronta. Y después de eso muchos se van. Y Jesús les dice a los discípulos, a sus apóstoles, a los más cercanos, ¿también ustedes quieren dejarme? ¿Y cuál es la respuesta que le da Pedro? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Quién mejor que tú? Dime a alguien que pueda darme amor, misericordia, piedad, benevolencia, un corazón limpio para ser solidario, es decir, para brindarse sin esperar nada a cambio, que eso es la solidaridad. Para servir a otros sin esperar ninguna remuneración. Tener comunión es saberse hijos del mismo Padre Celestial. Tener comunión es saberse redimidos por el mismo Salvador. Tener comunión es participar de las mismas metas. Y tener comunión, mis hermanos, es amarnos y cuidarnos los unos a los otros, tener el mismo sentir. Nacemos de nuevo para una esperanza nueva y participamos en la herencia, en la misma herencia de Dios. Todo eso nos hace tener comunidad y ser unidos en comunión entre nosotros y con Cristo Jesús. Y eso es contrastante con los valores del mundo. En la actualidad se pondera el ser solitario. En la actualidad se pondera no la solidaridad, sino la competencia, en donde voy a darle codazos al de junto para que no llegue antes que yo. Entonces, son contrastantes los valores del mundo. En donde pueda ser más el que más tiene y no el que más da.
Y aquí está padre el ejemplo del box. Más vale dar que recibir. ¿No? Más vale dar que recibir en el box. Entonces, pues sí, pensemos esto también. ¿Por qué? Porque cuando damos, nos desprendemos de algo. Cuando damos, nos negamos a nosotros mismos. Y cuando nos negamos a nosotros mismos y volteamos hacia arriba y vemos que es Jesús el faro que nos guía, entonces, ¿qué creen? Estamos en comunidad, estamos en comunión. Y eso es precioso. El otro ejemplo que nos da Pablo es que todos somos partes del mismo cuerpo. El funcionamiento del cuerpo depende de la cabeza, que es Cristo Jesús, y la contribución de cada una de las partes. Somos todos de la misma naturaleza, sin distingos y sin exclusiones. Y está padre, porque a veces no tenemos conciencia de partecitas chiquitas de nuestro cuerpo. Pero ¿qué tal cuando se nos entierra la uña? Ahí están las uñas, ya está el dedo, y ni lo tomamos en cuenta, ni pensamos en el dedo gordo del pie, ¿sí? Ni lo tomamos en cuenta. Pero ya se nos enterró una espiculita, y entonces se nos vuelve nuestro centro de nuestra vida. Porque dice, no puedo caminar, me duele, no me puedo mover, y busco atención. Luego, el cuerpo humano así es, y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también así es, porque es otra comunidad cuando alguien falta. Cuando alguien no está, es una comunidad diferente, distinta. Entonces, sí necesitamos eso. La comunión en Cristo no se basa, mis hermanos, en agradarse los unos a los otros, sino en amarnos. Es mucho más grande que solamente agradarnos, sino en amarnos conforme al Espíritu de Dios. La comunión consiste entonces en cuidarnos, en preocuparnos los unos a los otros, en ser salvos y en trabajar para la plenitud de Cristo. Oiga, y si esto es para la comunidad cristiana, ¿qué será para cuando nada más son dos? Pues mucho más importante una parte que la otra. Cuando uno falta, el otro está incompleto. Dice uno, me falta mi media naranja. Pues, ¿qué crees? Que nunca vas a ser naranja completa. Porque luego a veces así sucede, ¿verdad? Que llega el Día del Padre y hay mamás solteras que dicen, yo soy papá y mamá. No, eres una mamá y eres una super mamá, pero está incompleta la naranja. Ni modo. Pero cuando están las dos partes, pues hay naranja completa. Y tenemos entonces sí la posibilidad de hacer jugo en abundancia, ¿verdad? Recuerden ustedes que para lo de enseñanza hicimos el acróstico de acción. Ahora también es aplicable para esto de la comunidad. También, porque necesitamos estar con la A alineados en la palabra y en los mandamientos de Cristo. Con la primera C, cordiales entre hermanos y con aquellos inconversos, porque a veces sí somos muy piadosos entre nosotros, pero criticamos al de afuera. Sí, eso es la realidad, ¿verdad? Los de allá, no, tan mal. Y a veces criticamos sus costumbres, sus tradiciones, y ¿qué creen? En lugar de acercarlos, los alejamos. Entonces tenemos que ser cordiales entre hermanos y con los inconversos también. Congruentes entre nuestro decir y nuestro hacer. Me estaba yo sonriendo porque me estaba spoileando. Y sí, ahorita que dijiste de las ovejas y del chivo, ¿qué crees que viene más adelante? Entonces dije, una de dos, o le echó un lente a mi sermón, o estamos en comunión. No sé, a ver, que confiese, ¿verdad? Porque mejores entonces, mis hermanos, son dos que uno. Si no le echó el lente a mi sermón, quiere decir que estamos en comunión. Estamos pensando lo mismo. Así que me estaba yo sonriendo porque dije, ya me spoileó. Bueno, ni modo. Pero así, mejores dos que uno. Alineados, no beligerantes, viviendo en cordialidad, en congruencia, en inspiración, orientados a la meta y en base a eso, entonces sí construir una familia. En base a Cristo. Pero entonces estar de esa manera.
Vamos a la siguiente enseñanza que dice la voluntad de recibir la bendición de tener comunión. Todos estamos aquí, mis hermanos, precisamente buscando el alimento espiritual, voluntariamente. Voluntad de permanecer en Jesús. ¿Ustedes conocen de aquellos corredores invidentes? ¿Sí han escuchado de los corredores invidentes? Corredores de resistencia, se avientan 10 kilómetros, 20 o la maratón. Invidentes. ¿Sí? ¿Cómo es que no se pierden? ¿Cómo es que no? ¿Saben qué? Hay alguien que corre con ellos. Hay alguien que corre con ellos. Van corriendo tocándose. Van corriendo así y sabe si va a dar vuelta porque siente en el hombro del otro, ¿sí? Hacia dónde va. El que ve, va guiando. Y sabe si hay que dar vuelta a la izquierda, a la derecha, si es subida, si es bajada. El invidente, ¿sí? Requiere de eso para poder correr. ¿Pero qué creen? El otro también se tiene que entrenar. Porque no puede decir, yo tengo ventaja, yo veo, ¿sale? Sí, pero no entrenas. Y si van a correr la maratón en el kilómetro 10, ya se tronó y ya no dio el ancho. Y el invidente que sigue corriendo, que tiene las fuerzas, que tiene el empuje, que tiene las ganas, si no tiene el compañero que le aguante el ritmo, no va a tener buen fin en la carrera. Así que se requiere un trabajo de dos. Y cuando ganan, es decir, cuando llegan a la meta, ¿quién es el que se lleva el reconocimiento? Principalmente el invidente. Porque está corriendo la carrera con desventaja. Pero ¿qué creen? No corre solo. No corre solo. Allí hay alguien solidario con él, que podría participar en otra carrera, tiene la capacidad física, el empuje, podría llegar a terminar la maratón, podría estar compitiendo solo. ¿Por qué corre con el invidente? ¿Por qué? Por amor, por solidaridad. ¿Solitario o solidario? Tienen una meta en común, están en comunión, eso es lo que ocurre. Así que en el matrimonio esto también tiene que ver, tenemos una meta en común y si tú te vas cayendo yo te levanto y si tú te detienes yo te exhorto que sigas y si tú te desvías yo te jalo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la perdición? No, hacia Cristo. ¿Y cómo lo hago? Así como con los inconversos, criticando, regañando, no, con testimonio, oración y perseverancia en Cristo Jesús. Es nuestra meta, es nuestro todo. Pues entonces hagámoslo, ¿ok? Hace tiempo, en otra congregación aquí en Querétaro prediqué y se enojaron conmigo. Entonces ahí voy con el pastor Gilberto, es nuestro pastor, es nuestro mentor. Le digo, Paz, creo que se enojaron conmigo. Y me dijo, te voy a decir lo que le dijo John Wesley a 2 discípulos que mandó a predicar y regresaron y les dijo, ¿cómo les fue? Bien. ¿Alguien se enojó? No. ¿Alguien se convirtió? No. Entonces dedíquense a otra cosa. ¿Sí me explicó? La palabra de Dios nos exhorta, nos empuja, nos lleva a tomar decisiones y solamente de esa manera es que es una palabra útil que podemos aplicar en nuestra vida. Así que el llamado a la comunión es un llamado a la acción y es un llamado a la perseverancia y es un llamado al amor y es un llamado a la unidad y es un llamado a seguir juntos. La lógica nos dice, hablando de las dudas, que nadie podía fallar. Dice, pues se puede decir cristiano y rehuir a permanecer en comunión con él y con su cuerpo. La lógica nos diría que no.
Pero ¿qué creen? Que la realidad y la misma palabra de Dios nos dicen que eso es posible. Por eso empecé así el sermón. Porque Salomón, el que pidió sabiduría y la recibió de Dios, cayó. Salomón se perdió y aquí es donde me esfoliaste. ¿Sí? En los devocionales de la semana nos hablaba de eso, de la oveja perdida o del chivo saltón. Y de la diferencia de esto. La oveja perdida brama en angustia. Se alejó del rebaño, pero cuando de repente va caminando y se da cuenta que no está el rebaño, se espanta. Y brama llamando en auxilio. Brama clamando su angustia de saberse sola. El chivo brincón no. El chivo brincón dice, hijo, qué suave. Ahora sí no tengo por qué seguir a la borregada. ¿Verdad? El chivo brincón prefiere la soledad. No anhela ser encontrado. Siente una falsa sensación de libertad que le hace olvidarse que solo es mucho más vulnerable para ser devorado. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que haya uno que anda por ahí como león rugiente, y él le puede hacer presa fácil. Así que todos conocemos la historia de chivos escaladores. ¿Sí los han visto las fotos ahí en la montaña que dice uno, ¿cómo llegó este cuate allá arriba? Pues sí, pero ¿qué creen? Que ahí donde está paradito el chivo, no cabe otra patita más. No cabe otra patita más. Está parado allí en soledad. Así que las ovejas, por el contrario, viven en rebaño porque la fuerza del rebaño es la unidad, lo que se tiene en común. La fuerza del rebaño es Dios. Él es el pastor. Él es Jesús. Así que han escuchado ustedes que en algunos lados, en algunas agrupaciones religiosas se habla de la excomunión, ¿verdad? ¿Sí la han escuchado? Está excomulgado, es decir, ya no tiene cosas en común, por lo tanto lo excluimos. Qué feo ha de ser eso, ¿no? Pero ¿qué creen que es más feo? La excomunión voluntaria. Me excluyo en comunión si me aíslo, si me pierdo la bendición de ser y de estar en comunidad. Me excluyo yo de gozarme del amor fraterno, de gozarme en el amor del rebaño de su pastor, de amar juntos, de alabar juntos, de adorar juntos. Pero si nos mantenemos juntos, ¿qué sucede? Nos levantamos los unos a los otros. Si uno cae, si tenemos frío, nos damos calor, dice. ¿Quién da calor al solitario? ¿Me pasas el versículo que sigue, de favor? ¿Quién da calor al solitario? Decimos de broma, de los gorditos. Somos exitosos porque en invierno damos calorcito y en verano sombra. Así que, sí. En el Nuevo Testamento la palabra griega traducida como compañerismo se llama koinonía, que significa asociación, participación en común o común. Y es la esencia del acuerdo de pensamiento y de sentir, la comunión con Dios. Es una forma básica, un acuerdo con Él en todas las cosas. Y eso incluye el tener comunión con los demás. Debe haber unidad de corazón y algo que une a dos personas. Nos dice la palabra de Dios en Amós 3:3. ¿Pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo dos personas? Lo hace como una pregunta retórica. ¿Pueden caminar juntos dos personas a menos que estén de acuerdo? Y es retórica. Y eso lo aplica hasta la policía, ¿verdad? Alguien roba, lo identifican, va vestido así y va caminando con su cuate, ¿y qué hacen? Agarran a los dos. Porque si van juntos, probablemente tengan cosas en común. Tengan un acuerdo en común. Y no es raro, ¿verdad? Uno roba, le pasa las cosas al otro, por si lo agarran ya no trae nada.
Entonces, ¿pueden caminar dos juntos a menos que estén de acuerdo? Pues la respuesta es no. Si hay desacuerdo, no pueden caminar juntos. Así que en el corazón mismo del compañerismo debe haber una mentalidad similar. Dos en comunión deben tener deseos similares. Dos en comunión deben tener metas similares. Dos en común deben tener fundamentos similares. Así que, ¿cuál es ese fundamento? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en cada uno de los creyentes. Así que nuestra comunión en las familias debe ser en base a Cristo, y en la comunidad, pues razón de más. Estamos aquí para escuchar, crecer espiritualmente, escuchando de la palabra de Dios y tratando de comprenderla. Y ahora vamos a este pasaje, que también es interesantísimo, ¿no? Cordón de 3 dobleces o de 3 hilos. ¿Se acuerdan de las caricaturas de antiguas que se va rompiendo la cuerda? Son muchos hilos y se va rompiendo, tin, 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 hasta que queda uno. Y ya dice uno, ya se va a romper. Pero ese uno mantiene todo, ¿verdad? Todavía mantiene la fuerza, hasta que se rompe es que uno se cae. Entonces, dice uno, bueno, y en las predicaciones de las bodas dice uno, cordón de 3 dobleces. ¿Quién? Tú, yo y Dios. Es lo que se predica con muchísima frecuencia. ¿Pero qué creen? Dios es mucho más que un doblez. Todos en campamentos, y yo creo que todos nos ha tocado jugar alguna vez, el hacer equipos y jalar la cuerda, ¿no? Se pone una marca en medio, le ponen un pañuelito, algo, y todos empiezan a jalar. Bueno, Dios no es un doblez más. Dios es el dueño del terreno. Dios es la cuerda. Dios es la marca. Dios es la fuerza. Así que no es un doblez más. Él es el dueño de todo. ¿Y qué se requiere para ese juego? Estar ahí. Se requiere trabajo en equipo. El equipo jalando hacia el mismo lado, ¿verdad? Porque si está un equipo jalando hacia allá y de repente uno se voltea y jala hacia acá, pues va a ser ayudante de traidor, ¿verdad? Pero no es parte del equipo. Sí, y seguramente los del equipo van a decir, oye, ¿qué te pasa? Se requiere ¿qué? Perseverancia, porque no basta el esfuerzo inicial. A veces hasta duelen las manos porque hay que seguir, ¿verdad? En ocasiones se requiere liderazgo, alguien que diga 1, 2, 3 y todo ese tipo de cosas. A veces requiere estrategia, ¿no? Lo vimos en una serie muy popular en Netflix, una serie bastante fuerte, pero estrategia era el juego de la cuerda. Así que imaginemos esto con 2 equipos y solamente, no sé, pensemos, retiro de matrimonios, y a alguien se le ocurre hacer el juego de la cuerda del retiro de matrimonios. Sí, un matrimonio jalando por allá, el otro matrimonio jalando para allá, y de repente uno de los del matrimonio dice, pues ahí le jalas, mi amor, porque a ver si ganamos, pero yo no jalo. Seguramente hasta de bruces se puede ir, seguramente va a perder, pero sí una cuerda irrompible, fuerte, que soporta todo, que aguanta todo, que bendice a todos, es Cristo Jesús. Él es la cuerda. Y entonces, ¿cuál es el doblez? ¿Cuál es el doblez? ¿Cuál es ese tercer doblez? Pues ese puede ser diferente, de familia en familia, de grupo en grupo. Primero veamos, y ahorita vamos a platicar y regreso a eso. ¿Qué significa el número 3 en la numerología hebrea? Todos los números tienen símbolos y significan algo. El 7 es Dios, es la perfección. El 6 es la imperfección. Y así como Dios es santo, 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 3 veces 7, el otro es imperfecto, imperfecto, imperfecto. Sus 3 veces 6, hay que se quede con él. Nos va a llevar a la perdición. Pero el 3, ¿qué significa? Unión, aprobación y consumación. Eso es lo que significa el 3 para la cultura hebraica. ¿Sí? Perfección divina.
3 son las partes de las escrituras antiguas, la ley, los profetas y los salmos. 3 son las virtudes que permanecen, fe, esperanza y amor. La triple prueba del hombre, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 3 enemigos del hombre, el mundo, la carne y el diablo. Y el hombre también en su totalidad, siendo espíritu, alma y cuerpo. ¿Se dan cuenta? El 3 habla de eso, de unidad. El 3 es la perfección divina. En los recién casados son 2 dobleces que se añaden a la cuerda perfecta que es Dios. Pero también en la comunidad podemos tener un tercer doblez que le dé solidez a nuestra familia y le dé solidez a nuestra congregación. Así que, mis hermanos, les voy a invitar a que tengamos un momento de reflexión en familia. Y primeramente pues les voy a hablar en relación a mi familia. Dice la palabra de Dios, mientras vayan, proclamen del Evangelio. Procuro hacerlo. Y esto les comento a una persona que está en la cafetería en la universidad donde yo trabajo, que sigue en paro, por cierto, ¿sí? Que sigue en paro. Y sí, le predico de repente el Evangelio. Y le decía yo, como lo hemos dicho en otros foros, ¿sí? Nosotros somos una familia reconstituida en Cristo. Nosotros no somos una familia perfecta. No hay perfección más que en Dios. Nosotros no. Y dirán, ya el pastor se va a confesar. No, es algo que desconozcan. Pero había un doblez, ¿sí? Que era Caro y sus hijos. Y había otro doblez que era, perdonando que diga en primera persona, yo y mis hijos. ¿Sí? Y llegó un tercer doblez, que es Carla. ¿Sí? Y ahora somos familia. ¿Cuál es su doblez? Ustedes tienen un doblez bien identificado. Pero quiero que lo platiquen en familia. Vamos a cortar. Hoy el desafío no me toca decirlo a mí. Hoy el desafío se lo dijeron entre ustedes. Hoy el desafío lo dijo cada persona que estuvo tomando voz en cada grupo. El desafío tiene que tener fundamento en la cuerda, en el dueño del terreno, en el dueño de todo, que es Dios. Y el desafío es mantenernos unidos en comunión y en comunidad en torno a Cristo Jesús. Y ese desafío requiere alineación, organización, liderazgo, ejemplo, fortaleza, perseverancia. Y si alguien duda, puede acudir a su comunidad de fe. Alguien duda, puede acudir al otro, al de junto. Y entonces, mis hermanos, estaremos cumpliendo la voluntad de Dios, de amarnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros, de apoyarnos los unos a los otros y tener en común al mismo Padre Celestial y al mismo Salvador. Y eso, mis hermanos, eso es la bendición de ser comunidad. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Pon en nuestro corazón esto, Señor. En la oración que hacía Caro hablaba de quitarse el prepucio del corazón. En una forma simbólica es quitar todo aquello que impide que nuestro corazón reciba a plenitud tus bendiciones, Padre bendito. Que nuestra mente reciba a plenitud tu palabra. Que nuestra alma sea reconfortada en ti, Padre bendito. Te damos gracias porque en ti encontramos la única fuente de sabiduría verdadera, la única fuente de agua viva, el pan de vida que eres tú, Padre bendito. Te damos gracias
por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.